Bien, buenas noches. Sean bienvenidos a esta cuarta sesión eh, o tercera, mm, del curso Desarrollo Backend con Python y Flask. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, entonces recordando en lo que habíamos quedado la clase anterior, eh, como les decía, íbamos a crear nuestra base de datos en base a este diagrama, ¿no? Entonces, en este diagrama ya habíamos explicado que tenemos 8 tablas, de las cuales algunas son resultado de una relación de muchos a muchos, ¿no? Y nosotros ya conocemos las bases de datos relacionales. Habíamos dicho que entre usuario y roles tenemos una relación de muchos a muchos. En consecuencia de esta relación se genera una tercera tabla, la cual contiene las llaves primarias de las tablas que se están relacionando, en este caso de usuario y roles, ¿no? Aquí vienen las llaves primarias de esas tablas, ¿no? Del mismo modo, entre la relación de roles y permisos hay una relación de muchos a muchos. Un rol puede tener varios permisos y un permiso puede pertenecer a varios roles, ¿no? Entonces, en consecuencia de esta relación de muchos a muchos, se genera una tercera tabla en la cual igual vienen a ser parte los campos que son las llaves primarias de las tablas que se están relacionando. Del mismo modo, la tabla eventos usuarios es consecuencia de la relación que existe entre la tabla usuarios y la tabla eventos, la cual es una relación de muchos a muchos, ¿no? Entonces, de la misma manera, tener los campos compuestos por las llaves primarias de las tablas que se están relacionando, ¿no? En total habíamos dicho que vamos a generar estas 8 tablas. Esto va a ser la estructura de nuestra base de datos en nuestro backend, la cual vamos a servir con nuestro API, ¿no? Bien, entonces también ya habíamos creado los modelos de 2 de nuestras tablas, ¿no? De la tabla usuarios y de la tabla unidad. De estas 2 tablas, ¿no? Usuarios y unidad. Entre estas 2 tablas habíamos dicho que hay una relación de uno a muchos. Una unidad puede tener varios usuarios y un usuario solo puede pertenecer a una unidad o oficina, ¿no? Entonces, de esta relación habíamos sacado sus modelos, ¿no? Habíamos dicho que cada modelo representa una tabla, ¿no? Y para representar la relación habíamos creado un campo en la tabla usuarios, ¿no? Llamado feed unidad, que es la llave, que va a ser una llave foránea, ¿no? El cual va a relacionar a la tabla usuarios con la tabla unidad. Bien, entonces, como consecuencia de estos dos modelos, habíamos procedido a realizar la migración, ¿no? Como yo les decía, no, cuando vayamos a desarrollar en backend, no vamos a, por facilidad, ¿no? Por facilidad no vamos a irnos al SQL puro, sí o sí vamos a tener que utilizar un ORM, ¿no? Para ser más prácticos. Y cuando sea en varios lugares donde vayas a desarrollar como backend, sí o sí te van a pedir que sepas a manejar los ORMs, ¿no? Cada framework tiene un ORM, ya les había comentado. Entonces, en cualquier framework que ustedes vayan a desarrollar como backend, tiene su URM, ¿no? En nuestro caso estamos utilizando SQL Chemi. Entonces, en base a estos modelos, habíamos ejecutado 3 comandos, ¿no? Que es el flask db, flask init y flask migrate, ¿no? Entonces, con estos comandos habíamos generado, yo les decía, las migraciones.
Al ejecutar esos comandos, se ha creado esta carpeta dentro de su proyecto. Si ustedes lo han ejecutado, esos comandos, van a encontrar esta carpeta que ha aparecido, ¿no? Como consecuencia de la ejecución de esos comandos, que es migrations. Entonces, dentro de esta carpeta, vamos a ir a versions. Y aquí es donde vamos a encontrar las migraciones, ¿no? En realidad, esto es lo que se obtiene a partir de de los modelos, ¿no? Primero creamos nuestros modelos en el cual representamos nuestra tabla, ¿no? Le decimos que mi tabla se va a llamar usuario, va a tener todos estos campos y estos campos van a ser de este tipo, ¿no? Este va a ser de tipo entero, este de tipo string, este de tipo texto, de tipo booleano, tenemos llaves foráneas, tenemos otros campos que van a ser de tipo timestamp, que se van a ir llenando de manera automática con algunos valores, ¿no? Entonces, a partir de estos modelos, ejecutando los comandos, como les decía, se generan estos archivos. Estos son los archivos de migración, ¿ya? Entonces, primero creamos los modelos, ejecutamos esos comandos de Flask para generar estas migraciones y al final estas migraciones son los que se plasman en tablas de la base de datos. ¿Ya? En algunos frameworks es de distinta manera, ya se crean las migraciones no a partir de los modelos, sino que hay que hacer las migraciones. Estas migraciones, si alguien ha trabajado con Laravel, en Laravel se crean migraciones, ¿ya? O sea, se hacen las migraciones y posteriormente, o sea, esto se hace a mano en Laravel, las migraciones. En cambio, con este framework que es Flask, a partir de los modelos se generan estas migraciones, ¿sí? Al final, en cualquier framework, a partir de las migraciones, gracias a la ORM, se generan las tablas en las bases de datos, en la base de datos, ¿no? Para eso habíamos visto, nos habíamos creado en la anterior clase, nuestra base de datos que es Agenda Curso, en la cual ya habíamos creado, ¿no? En base a las migraciones, nuestras dos tablas. Entonces ahora vamos a continuar creando las demás tablas. Entonces, en nuestro mismo archivo modelos vamos a ir creando las tablas que nos faltan en base a este diagrama. Bien, entonces ya teníamos la tabla unidad, la tabla usuarios. Vamos a crearnos la tabla evento, ¿ya? Entonces, para eso nos vamos a nuestro archivo y creamos el modelo evento, ¿no? Para eso, como les decía, siempre los modelos se crean con una clase. Entonces, creamos una clase, ¿no? Y le vamos a llamar evento. Como buenas prácticas, siempre el nombre de la clase tiene que iniciar con mayúsculas, ¿no? Entonces, esta clase va a heredar de DBModel, de esta otra clase, ¿no? Con esto estamos heredando, ¿no? Estamos aplicando herencia de la programación orientada a objetos. Bien, entonces, nuevamente vamos a decir table name. Y vamos a ponerle su nombre a la tabla. El nombre de la tabla se aconseja todo en minúsculas, ¿ya? Si la tabla va a tener un nombre compuesto, digamos, eventos, base, digamos, entonces siempre se sugiere separar con guiones bajos, ¿ya? Entonces, este nombre ya es para la base de datos, ¿no? Entonces, en la base de datos, la tabla se va a llamar evento, todo en minúsculas. Le vamos a poner un ID. Y vamos a instanciar de DB el método. Vamos a usar el método column, al cual le vamos a pasar como primer parámetro siempre el tipo que va a tener este campo, ¿no? El ID siempre va a ser de tipo integer, ¿no?
para ver qué tipos tenemos en este URM, nos voy a invitar a ver su página oficial, ¿ya? En su página oficial, que es del URM que estamos usando, que es Flask SQL Alchemy. Si nosotros nos vamos a la documentación de este URM, vamos a poder encontrar toda la documentación, ¿no? Entonces, desde ahí, ustedes pueden ver, digamos, qué tipos de datos pueden usar. Vamos a ver acá. También Flask SQL Alchemy me recomienda que podamos revisar la documentación de SQL Alchemy, ¿no? A partir del cual está hecho Flask SQL Alchemy, ¿no? Es como una adaptación del URM SQL Alchemy para Flask, ¿no? Ah, no. Vamos a ver acá. Vamos a verlo en línea. Esto lo voy a cancelar. URM. Lo buscaremos así de manera más rápida. A ver, vamos atrás. Ya tenemos una versión anterior. Versión última. Tablas. ¿Dónde están los tipos? Bien, entonces les voy a compartir este enlace que es docs.sqlchemy.org. Como les decía, lo que estamos usando es en sí el ORM Flask SQL Alchemy, ¿no? Este está hecho en base a este ORM, que es SQL Alchemy, ¿no? Y el paquete que estamos utilizando para, en este caso, es Flask SQL Alchemy, que es la adaptación de este para poderlo configurar o para poderlo utilizar con el
micro framework que estamos usando, que es Flask, ¿no? Entonces, todo lo que podamos hacer con el Flask SQLchemi es todo lo que podamos hacer con en sí SQLchemi, el ORM SQLchemi, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a la documentación, no de Flask SQLchemi, sino SQLchemi, en el mismo, o en la misma página oficial, ¿no? De Flask SQLchemi, ahí nos dice, vamos a traducirlo al español. No, ahí nos dice, ¿no? Que es una extensión para Flask, ¿no? Y esto agrega soporte para SQLchemi, que es el ORM en sí, ¿no? Y aquí mismo nos recomienda que Flask SQLchemi no cambia cómo funciona o se usa SQLchemi en sí, el ORM que estamos usando. Entonces, por eso nos recomienda también consultar la documentación de SQLchemi, ¿no? La cual es esta. Entonces, acá nosotros podemos ver todos los tipos de campos que se pueden generar, ¿no? Está big integer, boolean, date, datetime, enum, float, integer, interval. Entonces, todos estos tipos de campos, vamos a decirlo así, se pueden definir en nuestros modelos, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy utilizando el string, en algunas partes he usado el boolean, estamos usando el integer para la parte de la llave primaria, el string, el boolean, ya hemos usado el timestamp, ¿no? Entonces, todos esos tipos de datos, ¿no? Lo vamos a encontrar en la documentación, ¿no? Todos los tipos que se pueden usar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ustedes ya pueden ir creando todos los campos que quieran en su base de datos, ¿no? Si necesitan de tipo, digamos, blob, entonces sí se puede, ¿no? Si necesitan de tipo timestamp, si lo estamos usando, se puede declarar de ese tipo un campo, ¿no? De tipo text, time, marchar, todo eso, ¿no? Entonces, mm, más que si no lo vemos en los modelos que estamos utilizando, acá en la documentación lo pueden ver, ¿no? Para ir agregando más en sus futuros proyectos que tengan, ¿no? Más en la documentación del ORM, SQLchemi. Bien, entonces, por eso es que estoy poniendo yo integer, ¿no? No me estoy inventando ya este tipo de dato que lo estoy usando porque se puede utilizar y se llama de esta manera en este ORM, ¿ya? No es poner cualquier nombre, ¿ya? Entonces, como segundo parámetro, voy a enviarle que este va a ser un primary key, ¿ya? Va a ser una llave primaria. ¿Qué más tenemos como campo? Tenemos institución, tema, lugar. Todos estos son de tipo texto. Institución, tema, lugar, ¿ya? Entonces vamos a decir institución. Entonces db.column, el tipo de campo, que va a ser de tipo text, ¿no? Le vamos a poner que esto no tiene que aceptar valores nulos, ¿ya? Y eso también debería estar reflejado acá, pero no está en el diagrama. Ya. Entonces, ¿cómo ponemos que un campo sí o sí sea llenado? Decimos nullable y le decimos false, ¿no? No puede ser nulo este campo. Me voy a copiar esto. Necesitábamos 3 campos de tipo texto. Este era tema, ¿no? El siguiente campo era lugar. Ambos de tipo texto.
Este tampoco voy a aceptar que sea nulo. El lugar, ya, le vamos a decir que puede aceptar nulos. Vamos a ponerle true, ¿ya? Entonces, en Python, por si acaso, los booleanos siempre empiezan con mayúscula la primera letra, ¿ya? False, true. Ya. Como siguiente campo, fecha de tipo date, hora de tipo time, ¿ya? Entonces, vamos a decirle fecha. Debe punto para decirle de tipo fecha es date, ¿ya? Le vamos a poner que sí puede aceptar nulos. Voy a poner la hora. Que va a ser de tipo hora. Y eso se pone con la palabra time. También le vamos a decir que este sí puede ser nulo. Sí acepta valores nulos. Siguiente campo. Estado es activo. Estado es de tipo varchar. Es activo, es de tipo booleano. Es de tipo varchar, ¿no? El tipo varchar entonces se define de esta manera, ¿no? String y le ponemos la longitud. Vamos a decir 256. Vamos a ponerle nullable. Que sea nullable. True. El siguiente campo, que era es activo, va a ser de tipo booleano. Entonces vamos a decirle boolean. Este también va a ser nullable. Bien, entonces, ¿qué más? Tenemos otro campo que es una llave foránea, que es el ID del, de la persona que lo ha creado, que viene desde la tabla usuarios, esa llave foránea, y otro es de la persona que lo ha aprobado. Estamos haciendo digamos, una lógica donde los eventos antes de ser efectuados tienen que ser aprobados, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que vamos a tener una llave foránea en el cual se va a almacenar el ID de la persona que va a aprobar este evento. Y las fechas de creación y actualización de este registro, de cada registro, ¿no? Entonces, nos faltaría estas dos llaves foráneas. Entonces, FID. Decimos dbColumn. Va a ser de tipo entero. Le decimos que va a ser una llave foránea, ¿no? Por aquí, que va a apuntar a la tabla usuario, a su campo ID, ¿no?
Le podemos poner, ¿qué más? A ver. Siguiente parámetro, igual le podemos decir nullable, si va a ser nullable o no, si va a aceptar valores nulos. Le voy a poner que sí. El otro campo, aprobado por, igual que va a ser lo mismo, ¿no? Me voy a copiar todo esto. Igual va a ser una columna de tipo entero que va a apuntar a la misma tabla y al mismo campo, ¿no? Al igual que esto, ¿no? Podemos ponerle igual un parámetro ¿qué va a pasar, no? Cuando se elimine en ambos. Y cuando se elimine un registro, el otro también se elimina, ¿no? En cascada. Se puede poner eso, se puede configurar. Si no quieren que se elimine en cascada, igual lo quitan, ¿no? Ya. Entonces ya tenemos esos dos. Entonces con eso se crearía la tabla evento. Ya se podría crear, ¿no? La tabla evento con las siguientes relaciones, ¿no? Que sería la llave foránea del creado por, la llave foránea del aprobado por. Nos faltaría realizar esta otra relación, ¿no? Esta relación de muchos a muchos. Entonces, la anterior clase, con lo que habíamos hecho entre unidad y usuario, viendo los modelos usuario y unidad, habíamos dicho que era suficiente ponerle esto, ¿no? Con esta línea ya le habíamos relacionado ambas tablas y esta era una relación de uno a muchos. Entonces, para relacionar también esta tabla con esta otra tabla, que también es una relación de uno a muchos, donde la llave foránea va en la tabla donde hay la relación de muchos, que es eventos, en este caso, con la relación de creado por y aprobado por. Por eso es que tenemos estas llaves foráneas en esta tabla. Entonces, para esa relación es suficiente con estas dos, ¿no? Ahora, vamos a hacer esta relación, ¿ya? Para hacer esta relación, como les había mencionado, es una relación de muchos a muchos, y para hacer esa relación de muchos a muchos, tenemos que crearnos una tercera tabla, ¿ya? Pero esa tercera tabla no se crea utilizando modelos, ¿ya? Se crea, es como definir una variable de tipo tabla, ¿ya? Entonces, para eso, yo lo voy a declarar al inicio de todos mis modelos. Acá lo voy a crear, ¿ya? Entonces voy a decir que esta tabla se va a llamar evento usuario, ¿ya? Entonces, le llamaré evento usuario y le pondré table. Esto va a ser mi variable, ¿ya? Entonces, a mi variable le voy a asignar una instancia de esta clase que va a ser db table, ¿ya? De la clase table.
lo cual lo vamos a iniciar con los siguientes parámetros. Como primer parámetro le vamos a enviar el nombre de esta tabla. Evento unidad. Así se va a llamar mi tabla. Como segundo parámetro le voy a pasar el método de DB, se llama metadata. Como tercer parámetro le voy a pasar, o como los siguientes parámetros, estarían las columnas, ¿no? De esta tabla. ¿Qué columnas va a tener? Entonces aquí le voy a decir column. Igual que definimos la columna, ¿no? Solo que en este caso, como primer parámetro, le vamos a mandar el nombre de la columna. Le voy a decir que mi primera columna se va a llamar evento ID, donde va a estar el ID del evento. Como segundo parámetro, le voy a decir que esta es una llave foránea. Y esta llave foránea está apuntando a la tabla evento, a su campo ID. También le voy a decir que esta columna va a ser llave primaria de esta tabla, ¿no? Va a pertenecer a la llave primaria de esta tabla. Para ser más ordenados en esto, lo voy a bajar abajo, ¿ya? Así lo vamos a bajar. De esta manera. Entonces tendríamos algo así. Entonces vamos a definir otro campo. Voy a copiar esto, ¿no? Y este ya va a ser otra columna. Le voy a llamar usuario, ¿no? Usuario ID. Y este va a apuntar a la tabla usuario, al campo ID. Entonces, con esto, de esta manera es como yo realizo una relación de muchos a muchos. Pero no solo eso, ¿no? Aparte de definir esta tabla con estos campos y decirle que son llaves foráneas, voy a ir a mi tabla evento y le voy a agregar esta relación. ¿Ya? Entonces aquí le voy a decir eventos usuarios. No, eventos sí, usuarios sería, ¿no? Usuarios. Usuarios le voy a poner. Usuarios. Y le voy a decir que este campo que estoy creando, que es usuarios, va a ser una relación. Para eso vamos a usar este método, relationship, a la cual vamos a enviar como primer parámetro el nombre del modelo a la cual va a apuntar, en este caso de evento a usuario, ¿no? Como segundo parámetro
vamos a inicializar el parámetro secondary al cual le vamos a pasar el nombre de la variable que acabamos de crear. O la instancia de la clase, ¿no? Sería nuestro objeto. Coma, como siguiente parámetro vamos a decir backref. Vamos a inicializar ese parámetro backref diciéndole, utilizando un método de db que va a ser backref, al cual le vamos a pasar como primer argumento, y este va a ser un nombre, ¿ya? Le vamos a pasar un nombre, y este nombre va a ser una columna, bueno, un campo, no va a ser una columna, ¿no? Un campo, se podría decir invisible, no va a crearse, ¿no?, en la base de datos, pero sí va a relacionar el nombre que le vayamos a poner aquí va a ser como este campo que estoy creando, ¿no? Ahorita este campo que estoy creando, usuarios, en este modelo, no va a aparecer en la tabla, ¿ya? No va a aparecer acá. Este usuarios, al momento de realizar la migración, no va a aparecer. Son campos, se podría decir que se están creando para relacionar y que nos sirve enteramente para el ORM, ¿ya? Más adelante, en base a estos modelos que estamos creando, vamos a realizar consultas, ¿ya? Y para realizar esas consultas nos van a ayudar mucho de estos campos, ¿ya? Estos campos que estamos creando. Estos campos no van a ir a reflejarse en una columna en la base de datos. Estos campos que son de tipo, podríamos decir, de eh, relaciones, no van a ir a generar una columna. Solamente estas sí van a reflejarse en una columna en la base de datos. Todos los campos que están siendo referenciadas con esto, ¿no? DB column. Pues como les decía, esto para realizar la migración no sería necesario, ya estaríamos relacionados, ¿ya? Pero sí nos va a servir este tipo de campos que son relationship para cuando nosotros ya realicemos consultas utilizando nuestro ORM más adelante, ¿ya? Entonces, acá yo le voy a poner como primer argumento de este método que es backref, y esto va a reflejarse como un campo similar a este, pero en la tabla usuarios al cual estoy haciendo referencia, ¿ya? En usuarios voy a decir que se cree, o sea, esto de manera invisible para las migraciones, pero sí visible para los modelos, ¿no? Acá es como decir, acá voy a crear un campo que va a estar apuntando a evento. Entonces yo le llamaré a este campo eventos. Eventos, ¿ya? Porque es una relación de muchos a muchos, ¿no? Eventos. Y en la tabla, evento usuarios. Como segundo parámetro le voy a decir carga perezosa dinámica, ¿ya? Ya. Entonces, con eso yo estaría creando una relación,
¿no? Como les decía, que me serviría para la parte de los modelos. Pero esto, mientras lo obviaremos por ahora, para que vean que esto no es necesario, ¿no? Para realizar la migración, ¿no? Entonces, por el momento lo voy a dejar comentado. Más adelante lo vamos a usar. Si solamente queremos realizar, digamos, los modelos y a partir de ahí las migraciones, con esto es suficiente ya para realizar la relación de muchos a muchos, ¿no? Acá tenemos nuestra tercera tabla. En algunos frameworks lo llaman tabla pivote. En Laravel creo que sí. Sí, en Laravel lo llaman tabla pivote, ¿ya? Cuando se genera una tabla de una relación de muchos a muchos, lo llaman pivote. Ya, entonces, yo ya teniendo mi tabla de eventos, más la tercera tabla relación, en base a este diagrama, ya he creado esto y también esta otra, ¿no? Entonces ya podemos realizar la migración. Para eso nos vamos a ir a la consola. Ustedes sabrán la consola que tengan. Yo tengo esta. Y vayan siempre es dentro del directorio de su proyecto, ¿no? La anterior habíamos creado ya nuestro proyecto dentro de escritorio. En escritorio habíamos creado una carpeta llamada Backend Agenda, entonces yo ya estoy dentro de esa carpeta de mi proyecto, desde mi consola, ¿no? Entonces vamos a nosotros activar, ¿no? Nuestro entorno virtual para no tener problemas. Entonces, dentro de nuestra carpeta habíamos creado una carpeta em. Dentro de esa carpeta tenemos la carpeta string, en el cual está nuestro script para activar nuestro entorno virtual, ¿no? Entonces ya está activado nuestro entorno virtual, en el cual vamos a ir ejecutando, ¿no? Habíamos ejecutado 3 comandos, que era flask db init, flask db migrate -m, y hay un mensaje. A ver, vamos a mostrar en alguna parte. A ver, acá. Acá les voy a mostrar. Habíamos ejecutado estos comandos, ¿no? Uno que es flask db init, el otro que es flask db migrate, y el otro que es flask db upgrade, ¿ya? Por la primera vez siempre se ejecuta esto, ¿ya? Este es el que nos crea la carpeta, ¿ya? Cuando ejecuten este comando ya se les va a crear la carpeta con algunos archivos que serían los scripts de ejecución para crear nuestras migraciones, ¿ya? Este es el que me crea mi archivo de migración. Estos, los archivos que se van a encontrar dentro de versiones, ¿ya? Dentro de versiones se van a ir generando las migraciones. Como ya les había mostrado, este archivito es de la primera migración que habíamos generado para crear nuestras 2 primeras tablas, ¿ya? Entonces, no, cada vez que ustedes quieran aumentar más tablas a su base de datos, van a sí o sí tener que generar una migración. No solo para aumentar tablas, cada vez que hagan alguna modificación, digamos, que le cambien, le aumenten una columna a una tabla, entonces van a tener que generar una migración en su programa, ¿no? Entonces, esto solamente se ejecuta una vez, la primera vez, ¿ya? Y esto se ejecuta cada vez que queramos generar nuestra migración. O sea, cada vez que agreguemos un modelo, realicemos alguna modificación, siempre empezamos con este. Entonces vamos a empezar con este. Voy a copiar. Y voy a ejecutar, ¿no? Yo voy a decir flags debe migrate. Y aquí este es el mensaje de la migración, ¿ya? Yo le puedo poner cualquier mensaje. Digamos, puedo decir agregando tabla, evento y relaciones con la tabla usuario. Listo. Entonces, con esto se me va a generar mis migraciones, ¿ya? Entonces, con eso lo que se crea es otra migración. Como pueden ver, en migrations, en versions, se genera otro archivito, ¿no? Se ha generado otro archivito. Aquí está, ¿no? Entonces,
esta es la migración que se ha generado, ¿no? Y contiene todos los cambios que se van a ejecutar en la base de datos. Con esto todavía no hay ningún cambio en la base de datos. Podemos eso verificarlo. Voy a refresh. En nuestra base de datos que es agenda, aún tengo las dos tablas, ¿no? Entonces, ¿cuál es qué comando ejecuta las migraciones? Este, ¿no? Flask db upgrade. Entonces ejecutamos ese comando, flask db upgrade, ¿no? Entonces, con esto recién las migraciones ya se han ejecutado y ya se han hecho los cambios en la base de datos. Nos vamos a nuestra base de datos, lo vamos a refrescar. Entonces, como pueden ver, ya tenemos las dos tablas correspondientes, ¿no? Y si nosotros generamos seleccionando las tablas, decimos reverse table to model. Entonces, como pueden ver, ya tenemos, ¿no? Como queríamos, ¿no? Las relaciones de muchos a muchos, de uno a muchos. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es lo que, como les mencionaba, que es muy importante saber, ¿no? En los ORMs, saber crear relaciones de uno a muchos, muchos a muchos, o toda la estructura que se puede hacer en una base de datos relacional. Entonces, con eso ya estaríamos preparados para generar ese tipo de tablas, ¿no? O base de datos. Ya. Entonces, ahora nos faltaría crear las siguientes tablas que no son muy largas, son un campo, ¿no? Dos. Entonces, terminemos con eso, ¿no? Voy a borrar estos comandos. Que no nos salga ninguna error. Ya. Entonces ya tenemos, ¿no? Como les decía, esto no era necesario por ahora, pero sí nos va a servir más adelante. Más adelante lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Bien, entonces vayamos a ver las otras tablas, para lo cual voy a hacer lo siguiente. Para no cansarnos, ¿ya? Entonces, este sería mi modelo. Como verán, es lo mismo, ¿no? Todo lo mismo. La misma lógica, la misma sintaxis, ¿no? Creamos una clase. La clase siempre empieza con mayúscula. Yo le voy a llamar role. Se puede llamar con cualquier nombre, ¿no? Porque esto no va a ser el nombre de la tabla. Acá es donde va a venir el nombre de la tabla. Pero para ser más ordenados, mejor ponerle el nombre algo que se parezca al nombre de la tabla. Algo que identifique lo que hace esta clase, ¿no? Entonces, lo mismo, declaramos un campo denominado table name, siempre con dos barras bajas al inicio y al final, ¿no? Y le ponemos el nombre de la tabla, le ponemos sus campos, la lista de los campos que va a tener. Esto lo voy a comentar por ahora. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? O lo quitaremos para no confundirnos, ¿no? Esto lo llevaré acá. Ya. Entonces tendríamos de esta manera nuestra clase, ¿no? Mi tabla roles va a tener ID, nombre, fecha de creación, fecha de actualización. Que va el ID de tipo entero, el nombre de tipo string y los otros de tipo timestamp que se van a ir llenando de acuerdo a las acciones, ¿no? Lo mismo la tabla permisos. Va a tener un ID, la misma estructura, ¿no? El nombre de la tabla, los campos, definimos las columnas, los tipos,
si va a ser llave primaria o no, los tipos de los campos, si va a aceptar valores nulos o no, los timestamps, siempre para poderlos setear automáticamente sin necesidad de que nosotros le enviemos datos a estos campos, lo va a agarrar desde esta función, ¿no? Esta función va a recuperar las fechas de los instantes que se están realizando cada operación, ¿no? Automáticamente se van a llenar estas dos columnas, ¿no? Gracias a estas funciones. Entonces ya tendríamos la tabla roles, permisos, ¿no? Si vemos a nuestro diagrama, estamos creando esta tabla que es roles y esta tabla que es permisos, ¿no? Entonces, igual, de la misma manera, tenemos que crear estas tablas pivotes, así lo voy a decir también, que son producto de estas relaciones. Entonces, como habíamos dicho, para crear esas tablas pivotes, tenemos que crearnos variables, vamos a decir. Para hacerlo de manera más rápida y no cansarnos, vamos a hacerlo de esta manera, ¿no? Igual, lo mismo, ¿no? Esta tabla es la relación de roles y permisos. Los mismos campos, ¿no? La misma estructura. Primer parámetro, el nombre de la tabla. Segundo parámetro, el metadata. Y los siguientes parámetros son los campos que va a tener la tabla, ¿no? En este caso, se va a llamar el ID del rol, el ID del permiso, ¿no? Les decimos que van a ser llaves foráneas. Este va a apuntar a la tabla roles, al campo ID. Este va a apuntar a la tabla, lo ordenaremos, permissions, al campo ID, ¿no? Y ambos van a ser las llaves primarias de esta tabla que se va a crear, ¿no? Roles permission. Lo mismo de en acá. Estamos creando esta tabla que es usuarios roles, los cuales simplemente va a tener igual dos campos. Uno que es el ID de usuario, el ID de rol. Este va a apuntar a usuarios, al campo ID, y este va a apuntar a roles, al campo ID, ¿no? A esas tablas. Entonces, con esto ya tendríamos esas relaciones, ¿no? Las relaciones que nos faltaban. Entonces, con esto ya tendríamos completo la estructura de nuestra base de datos. Ya hemos terminado de realizar nuestros modelos. Nos faltaría realizar nuestras migraciones para que todos estos cambios vayan a nuestra base de datos. Entonces, vamos a hacer nuestro Flask debe migrate. Vamos a decir, agregando tablas, roles y permisos. Roles, permisos y relaciones. Roles, permisos y relaciones. Ejecutamos nuestra migración. Como pueden ver, se ha creado otro tercer archivo, ¿no? Aquí estaría, ¿no? Estos roles, permisos y... Entonces, todo esto lo ejecutaremos. Ejecutamos nuestro comando que es flashdb upgrade, ¿no? Para que se vea, ahí está, flashdb upgrade. Ejecutamos. Ya se han realizado los cambios en la base de datos. Verificamos. Yo tengo este visor en el cual puedo verificar de manera gráfica, ¿no? Si no tienen este visor, igual la otra manera de verificar, como les decía, si ya lo han instalado Postgres, les va a aparecer al inicio una carpeta llamada PostgreSQL de la versión que ustedes hayan instalado. Van a escoger el SQL Shell PSQL, ¿no? Y ese les va a abrir la consola de Postgres. Y aquí le van a poner lo que acá nos dice, ¿no? Localhost. Nos dice la base de datos inicial.
hay una base de datos llamada Postgres, ¿no? Que se instala al inicio. Entonces voy a iniciar con esa base de datos. El puerto yo no lo he cambiado. Lo he dejado por defecto, que es 5432. Si lo han cambiado, ponen su puerto. El usuario, voy a conectarme igual con el usuario Postgres, que es el primer usuario que se crea por defecto al momento de instalar. Y la contraseña que ustedes le han puesto al momento de instalar, ¿no? Listo, ya estoy conectado. Aquí listamos nuestras bases de datos vamos a ampliar un poco. Ya, listamos nuestras bases de datos, \L, ¿no? Entonces aquí nos muestra todas nuestras bases de datos y seleccionamos nuestra base de datos con \C y el nombre de nuestra base de datos. En nuestro caso se llama agenda curso. Listo, ya tenemos seleccionado nuestra base de datos. Listamos nuestras tablas, \describe table, DT, ¿no? Entonces ejecutamos este comando y efectivamente nos muestra todas las tablas que tengo, ¿no? De esta manera, por consola igual verifico que ya se han creado todas las relaciones y las tablas, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos terminada nuestra base de datos, ¿no? Y como pueden ver, no hemos usado nada de SQL. Todo gracias a nuestro ORM, el cual nos permite generar nuestra base de datos a partir de modelos y migraciones. Bien, entonces con esto ya hemos generado nuestras... ya hemos terminado de diseñar, podríamos decir, nuestra base de datos. Ya, ahora vamos a utilizar otra librería. Les decía, no sé si ya hemos instalado. A ver, vamos a verificar qué librerías tenemos instalado. Para eso nos vamos a la consola con nuestro entorno virtual activado. Le decimos pip list, ¿no? Y nos muestra todas las librerías que ya tenemos instalado. Entonces, aún no lo tenemos instalado, ¿ya? Entonces vamos a instalar la librería Marshmallow, el cual nos va a permitir serializar nuestros datos, ¿ya? Y eso también tenemos que aprender a manejar cuando estemos desarrollando una API. Sí o sí, todos los frameworks que vayan a utilizar en backend tienen su serializador, ¿ya? Como les decía, como Flask, que es solo el núcleo y nosotros tenemos que ir instalando de acuerdo a nuestras necesidades la librería que nosotros queremos. Entonces, yo voy a instalarle ahora un serializador a mi backend, ¿no? A mi API. Entonces, el serializador que vamos a instalar es Marshmallow. Para eso vamos a ejecutar el siguiente comando. Ya con nuestro entorno siempre, con nuestro entorno virtual activado, ejecutamos pip install flask marshmallow, ¿no? Entonces instalamos nuestra librería que vamos a utilizar para serializar y deserializar nuestros datos que se van a enviar y recibir. Bien, ya lo tenemos instalado. Verificamos pip list. Entonces aquí está, ¿no? Se ha instalado esta y esta, ¿no? No solamente ¿no? Estas dos se han aumentado, ¿no? Ya, entonces, para instalar cualquier paquete que necesiten, igual pueden hacerlo, ¿no? Buscar desde el navegador, digamos, necesito Marshmallow. Python, lo puedo poner.
Entonces, o primero Python le van a poner ya. Y siempre nos va a llevar, a ver, ¿dónde está esta página, ¿no? Donde se podría decir el repositorio de todas las librerías, ¿no? El pipe URG. Entonces acá nos dice cómo instalar, ¿no? Simplemente es copiar este comando y ejecutarlo en la consola, ¿no? Lo copiamos y lo instalamos. Y acá pueden buscar, ¿no? Flask, Marsh. Entonces ahí están todos los paquetes disponibles, ¿no? En este caso se ha instalado este, ¿no? Como verificamos, estamos en la versión 0.14.0, es la que se ha instalado, ¿no? Y en la página podemos ver que es la última versión, ¿no? Ya, entonces ya tenemos instalado nuestro serializador y deserializador. También esta librería no es serializada, no solamente nos sirve para serializar y deserializar nuestros datos, sino también nos sirve para realizar validaciones, ¿ya? Y también lo vamos a utilizar para eso, para validaciones. Y cualquier framework que utilicen, sí o sí tiene este tipo de características o librerías, ya tiene su serializador y también su librería que realiza validaciones. En este caso, Marshmallow nos va a ayudar a realizar tanto serialización, deserialización y validaciones. ¿Ya? Entonces, para poder utilizar nuestra librería, vamos a ir a nuestra aplicación, donde siempre iniciamos cualquier librería que instalamos, y acá vamos a importar, ¿no? Acá. Vamos a crear nuestra línea, vamos a decir from Flask, Marshmallow. Vamos a importar la clase Marshmallow, ¿no? Y acá vamos a inicializar, ya acá lo voy a poner. Me voy a crear una instancia de esta clase que acabo de importar. Entonces ya iniciamos, ¿no? Una instancia de esta clase. Y al final, igual, una vez que se cree la aplicación dentro de nuestro Create App, lo tenemos que inicializar también, ¿no? Después de db le voy a poner el objeto que me acabo de crear. Vamos a utilizar igual su método initApp. Igual le vamos a enviar el objeto Flask, ¿no? Este objeto que acabamos de crear de Flask. Entonces, de esta manera ya lo hemos configurado, ¿no? Flask y Marshmallow. Listo, ahora lo podemos usar. Lo voy a guardar. Ahora vamos a hacerlo en nuestro mismo archivo modelos. Acá abajo le voy me crearé un comentario de varias líneas. A ver, ¿qué le ponemos? Esquemas, ¿ya? Para poder realizar la serialización y deserialización y también la validación en nuestro backend, la validación de los datos que nos van a enviar. Como les decía, nosotros vamos a crear nuestra API
a la cual van a consumir los clientes, ¿no? Y los clientes puede ser un frontend, y este frontend puede ser web, móvil, o cualquier otro cliente que quiera consumir nuestra API. Y estas APIs, la comunicación siempre va a ser mediante la API, y estos siempre van intercambiando datos, ¿no? Y al intercambiar estos datos, sí o sí vamos a tener que serializar y deserializar para poder enviar y recibir datos. Y aparte de realizar la serialización y deserialización, tenemos que realizar una validación, ¿no? ¿Qué tal si nos están enviando datos que van a hacer que nuestro backend, digamos, se caiga? Entonces, para que no suceda eso, necesitamos, al momento de procesar esa información que vamos a recibir, antes necesitamos validar, ¿no? Entonces, para todo eso, la serialización, deserialización y validación, vamos a usar esquemas en base a Marshmallow, ¿ya? Entonces, para eso nos creamos esquemas, ¿ya? Y estos esquemas son similar a, se puede decir, a crear un modelo, ¿ya? Para eso, dentro de este archivo, vamos a importar el objeto que acabamos de instanciar, ¿ya? Entonces voy a decir from o no. No necesitamos. Sí necesitamos. Entonces, acá mismo le puedo decir, ¿no? From app db ma, ¿no? El objeto que nos hemos creado en app es ma, ¿no? Se llama ma. Aparte, voy a importar de Marshmallow. Vamos a importar los siguientes clases y métodos, ¿ya? Esquema. Vamos a importar fields. Vamos a importar este otro método. Vamos a importar este otro método para validar, ¿ya? Entonces, con esto ya vamos a crear nuestros esquemas. De la siguiente manera, me voy a ir abajo. Entonces, empecemos, ¿no? Y para crear un esquema, eh, igual utilizamos clases, ¿ya? Me voy a crear una clase a la cual le voy a llamar usuario. Ya vamos a hacer el esquema del modelo usuario. Y para diferenciarlo le voy a poner esquema, ¿no? En inglés, schema. ¿Ya? Y este va a heredar del objeto de la clase schema. Entonces acá vamos a ponerle los siguientes atributos, ¿ya? Una clase meta en el cual vamos a definir simplemente el orden, ¿ya? Entonces aquí le voy a decir ordered true, ¿ya? Para que todos los datos que vayamos a serializar y deserializar estén ordenados. Para que no se ordene en orden aleatorio. Y los siguientes campos que se van a definir tienen que ir relacionados con el modelo, ¿ya? Con este modelo. Para eso me voy a copiar del modelo usuario de todos estos campos, ¿ya?
Ya, me estoy copiando del modelo usuarios. Voy a borrar esto. Solamente les voy a dejar. Borremos también. Entonces, como les decía, un esquema es como volver a definir el modelo, ¿ya? Solo que de distinta manera. Para crear un esquema, tenemos que definirlo en base a los mismos campos del modelo, ¿ya? O sea, si en el modelo yo le he llamado nombre a un campo, tiene que llamarse del mismo nombre, ¿no? Si es password, también, si en el modelo decía password, acá también tiene que decir password, no debe ir otro nombre distinto, ¿ya? Me faltó borrar este. Ya, entonces vamos a definir un esquema. Y para definir un esquema, igual tenemos que, es como mapear, ¿ya? Mapear nuestro modelo. Entonces, a nuestro esquema igual tenemos que decirle de qué tipo va a ser este campo y qué validaciones va a tener este campo, ¿no? Y en base a lo que vayamos a estructurar en nuestro esquema, va a realizar la serialización, la deserialización y la validación. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera definimos un tipo? ¿De qué manera le decimos de qué tipo es esto? De la siguiente manera, ¿ya? Field.integer, ¿ya? Y a este le vamos a pasar los siguientes parámetros, que va a ser, en principio solamente lo voy a dejar así, ¿ya? Que sea básico, field. Esto yo le voy a decir que va a ser de tipo string, ¿ya? Me voy a copiar. Esto no es field, es fields, ¿ya? Lo que acabamos de importar arriba, ¿no? Fields. Acá arriba hemos importado fields de más. Entonces, de esa manera tenemos que definir, ¿no? Me voy a copiar esto y lo voy a pegar, ¿no? Porque app paterno también es string, app materno también string, usuario igual de tipo string, password de tipo string, correo de tipo string, es responsable y es booleano. En vez de string le vamos a poner boolean. Boolean. Es activo, igual es de tipo booleano, me voy a copiar. Feed unidad es de tipo entero, ¿no? Y entonces le voy a decir acá en vez de booleano, integer. Las fechas de creación y actualización son de tipo timestamp, ¿no? Y estos son de tipo fecha y tiempo, ¿no? Entonces, con este serializador se define de la siguiente manera, ¿ya? Date time. Entonces, el updated add igual va a ser de tipo date time, ¿ya? Entonces, de esta manera estaríamos definiendo eh, similar, ¿no? A lo que hemos definido usuarios, nuestro modelo, ¿no? Todos estos campos. ¿De qué tipo son? Eh, ¿Y cómo les decimos si va a ser nullable o no? Eso también tenemos que decirle, ¿no?
Entonces, en base a esto, a ver, veamos cuál es requerido y cuáles no. Mira, todos son nuleable, nuleable, todos tienen nuleable, todos los campos, si ustedes ven, y solamente son requeridos ya, los que no son requeridos, o los que son requeridos serían nombre, app materno, usuario. Nombre, app materno, usuario. Y las fechas de creación y actualización, ¿no? Esos sí o sí son requeridos, ¿no? Porque no pueden ser nuleables, ¿ya? Entonces, esos campos, ¿de qué manera los digo que no pueden ser nuleables? De la siguiente manera. Hemos dicho nombre, usuario, apellido materno, fecha de creación y fecha de actualización, ¿no? Entonces le vamos a decir que esos no pueden ser nuleables. Y eso, cuando trabajamos con serializador, al realizar esquemas, lo decimos de la siguiente manera. Required, y les decimos true, ¿ya? Required true. En los otros casos, es en este, en password, en correo, en es responsable, es activo, fidelidad, sería required false, ¿no? Required, y le ponemos en false, ¿no? Entonces, con eso ya le estamos diciendo que no son requeridos, ¿no? Entonces, similar al modelo, estamos copiando, ¿no? Las características de la base de datos ya, en este caso, en esquemas. Ya, entonces con eso ya tendríamos el esquema del modelo usuario, ¿no? Por el momento, tal vez no se entienda para qué nos va a servir esto. Más adelante van a ver que vamos a empezar a usar. Ahí es donde ya vamos a ir viendo la utilidad de los esquemas que estamos creando, ¿ya? La utilidad de los modelos ya lo hemos visto, para qué nos ha servido. El de los esquemas aún no lo estamos utilizando, pero más adelante lo vamos a utilizar, como les digo, ¿no? Pero por ahora, vayamos creando esquemas de todos los modelos. Vayamos a crear el esquema de los siguientes modelos. Vamos a crear del modelo unidad. Igual vamos a heredar de esquema. Lo acabamos de importar también de Marmelo. Igual le voy a poner el mismo parámetro acá, el class meta, de que todo lo que nos envíen o vayamos a enviar, lo enviemos de manera ordenada. Y vamos a crear, vamos a nuestra tabla unidad y nos copiamos los campos que tiene, ¿no? Pegamos, nuevamente vamos a ir definiendo. Bien. Ya vamos, todos tienen fields. Punto. Ahí ya se van diferenciando, ¿no? El primero que es integer. El segundo que va a ser string.
es activo, que va a ser boolean. Created I de tipo data type. Bien. Igual aquí, ¿no? Tenemos que ver cuáles van a ser nuleables o no. Vamos a unidad. Aquí me dice, este es requerido, ¿no? Es activo y no, digamos, descripción es requerido, ¿no? No puede ser nuleable. Descripción, fecha de creación y fecha de actualización son requeridos. Entonces vamos a decir descripción y las fechas, ¿no? Required, true. Y este que va a ser required false. Listo, por ahora eso, ¿no? Vamos a los siguientes modelos. Los modelos vamos a hacerlo para cada tabla, menos para las tablas que son productos de relaciones, ¿no? Vamos a hacerlo para usuarios, eventos, unidad, roles y permisos, ¿no? Las otras tablas, que es esta y esta, son producto de relaciones muchos a muchos, no van a tener un esquema, ¿no? Este no y este no. Entonces tendríamos que tener 1, 2, 3, 4, 5 esquemas, ¿ya? Nos vayamos a hacer esos 5 esquemas. Ya tenemos 2 esquemas. Vamos a hacer para eventos. ¿Qué le hemos llamado? Permission role, evento, ¿no? Evento es schema, entonces. Es decir, que es evento schema. Vamos a heredar de esquema. Igual, vamos a decirle que va a ser ordenado. Y acá vamos a copiar todo lo que es de evento, ¿no? Ya. Entonces acá tenemos evento. Usemos estos. Ya acá le voy a poner fields. Todos tienen punto y ahí se diferencian, ¿no? Ya, entonces el primero es de tipo integer. Segundo, institución. Texto, texto, texto. Institución, tema, lugar, string. Todos string. 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 Fecha es de tipo date. De tipo time, string, boolean, ¿no? Time. Estado es de tipo boolean.
es activo, también boolean. Es datetime. Datetime. Listo, veamos cuáles son los requeridos. Tema, lugar, institución, tema, lugar. ¿No? Institución y tema, ¿no? Institución, tema y las fechas. Esos son requeridos. Institución, tema y fechas. Entonces decimos que es requerido true y los demás le vamos a poner en false. Lo mismo. Para roles. Los puntos. Decimos que va a ser ordenadito. Y vamos a copiar, ¿no? De roles. Nuevamente, esto va a ser de tipo integer. Nombre de tipo string. De tipo datetime. Este también. De aquí, lo más seguro es que esto es requerido, porque es el único campo. Todos son requeridos, ¿no? Listo. Ya tenemos para roles. Vayamos a permisos. El nombre de la clase es cualquier nombre que ustedes puedan ponerle, pero se recomienda poner algo que identifique, ¿no? Lo que va a ser la clase. En este caso yo le estoy poniendo lo que es, ¿no? Este es el esquema para rol. Este es el esquema para permisos. De esa manera, ¿no? Vamos a permisos, nos copiamos. Bien. Aquí le pongo fields. Le vamos a poner de tipo entero. Va a ser de tipo string, ¿no? De tipo datetime. De tipo datetime, ¿no? Listo, el nombre seguro es que es requerido. Este también, ¿no? Required true. Bien, con eso habríamos terminado nuestros esquemas para cada modelo. Estos esquemas nos van a permitir serializar, deserializar y realizar validaciones. Más adelante le vamos a ir aumentando más cosas, pero por ahora ya estaría bien hasta ahí, ¿no? Ya, entonces una vez que ya tenemos nuestros esquemas y ya tenemos nuestra base de datos, ya estaríamos listos para
poder realizar nuestros endpoints. Por si acaso, si es que tienen algún problema en la parte de las migraciones, a mí me ha sucedido, tal vez les pase también a ustedes. A ver, denme un momento. Ya. Entonces, si es que en algún momento al ejecutar las migraciones, cuando ustedes hagan Flask debe init o Flask debe migrate o Flask debe upgrade, asegúrense de que su base de datos puede ser accedido desde cualquier host, ¿no? Para poderlo configurar, esto lo tienen que ir al siguiente directorio, ¿ya? Esto para, si es que tienen algún problema al momento de hacer la migración. A ver, voy a abrir una beta. Ya, yo me voy a ir a... Ya, van a irse al archivo donde está instalado su Postgres. Está generalmente acá, ¿no? Se crea una carpeta PostgreSQL. Van a entrar a la carpeta donde está la versión de su Postgres. La carpeta data, ¿no? Dentro de la carpeta data vamos a ir a PostgresConf, ¿ya? Entonces ahí vamos a editar ese archivo con cualquier editor que ustedes tengan. Van a buscar la parte donde dice listen address, ¿ya? Asegúrense de que esté este parámetro, podemos decir, que esté en asterisco, ¿ya? Que esté descomentado y que esté con asterisco para no tener problemas, ¿ya? Y el otro archivo que van a modificar está en en el mismo directorio donde está instalado, es el pghba.com, ¿ya? Ese igual lo van a editar. Van a buscar, simplemente le van a agregar una línea de estas, ¿no? Abajo, donde le van a poner host all, aquí all, y aquí la IP de su máquina. Supongo que están con máscara 24, ¿no? Entonces aquí sería la IP de su máquina, ¿no? Esta es la mía. Si verificamos. IP es esa, ¿no? Mi IP. 192, 168, 0107, ¿no? Y aquí le ponen este método, ¿no? O el método que soporte su gestor. Entonces, con eso, con esas correcciones a sus archivos pghba.conf y postgres sql.conf, no deberían tener ya problemas al momento de realizar las migraciones, si es que les sale un problema, ¿no? Al momento de ejecutar las migraciones. Con esas dos configuraciones ya no debería haber ningún problema. Ya. Bueno, con esto yo creo que vamos a acabar la clase de hoy. Nos estaríamos viendo la siguiente clase, ¿ya? Entonces, ya empezaríamos a usar estos esquemas que acabamos de definir. Ya vamos a empezar a crear nuestros endpoints para poderlos consumir, ¿no? Entonces, con esto vamos a terminar la clase de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden realizarla en este momento. Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, adelante. Inge, una sugerencia o un favorcito, no sé si nos podría compartir el código fuente de lo que se ha hecho también. Ya, lo voy a subir a un repositorio en GitLab. Les voy a compartir el enlace para que ustedes también lo puedan descargarlo. Perfecto, gracias. Listo. ¿Alguien más?
Bien, no habiendo más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Que tengan una buena noche. Hasta la siguiente clase. Buenas noches, gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.